Hola, muy buenas noches, amadas hermanas, que Dios les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes esta noche para compartir un poco acerca de la palabra de Dios. Esta noche vamos a hablar sobre un tema que creo que viene bastante acorde al inicio de año, y es que vamos a hablar de triunfo en triunfo. Antes de iniciar con la palabra, me gustaría que iniciemos con una pequeña oración, así que cerramos nuestros ojos y decimos: Amado Padre Celestial, queremos darte infinitamente las gracias, Señor, porque eres tú quien nos acompaña a esta hora, Padre. Te queremos dar gracias por este año nuevo que estamos iniciando, Señor, y te pedimos que seas tú quien nos llene de abundantes bendiciones, Padre. Asimismo te queremos pedir, Señor, que seas tú quien nos dé fortaleza, que nos dé sabiduría, paz y mucho gozo en nuestro corazón, Señor, para que podamos realizar cada una de nuestras actividades de este año de la mejor forma posible, Señor. Y te pedimos que seas tú quien nos guíe en nuestro caminar en todo momento, Señor. Asimismo te pedimos a esta hora, Padre, que seas tú quien bendiga este momento, Señor. Que sea un tiempo de abundante bendición para todos nosotros, Señor, y que tu palabra se quede en nuestros corazones siempre, Padre. En tu santo y bendito nombre quedamos reunidos. Amén y amén. Bueno, el tema, como les mencionaba, es de triunfo en triunfo. Y creo que es importante mencionar primero qué es el triunfo. Y es que esta es una señal de que nosotros hemos tenido victoria. Esto indica que nosotros hemos logrado vencer distintas dificultades, que hemos logrado completar alguna competencia o que hemos superado algún reto personal que tengamos. Y creo que cuando empezamos un año nuevo es el momento ideal para que nosotros empecemos a proponernos distintos objetivos, para que nosotros planeemos nuevas metas y que tengamos un cambio de lo que fue el año anterior con lo que queremos que sea en este año nuevo. Quizás muchas veces cuando nosotros empezamos el año arrancamos con un propósito, con todas las ganas y con toda la motivación del mundo, pero poco a poco vamos tropezando y quizás se nos va dificultando salir adelante y nos olvidamos de aquello que planeamos al inicio. Pues tenemos que cambiar eso en nosotros y pedirle al Señor que sea Él quien nos motive a que nosotros tengamos de verdad una persistencia en su palabra, que tengamos una persistencia en cada cosa que nosotros nos propongamos, porque de esta forma vamos a obtener victorias. Vamos a obtener ese triunfo que de verdad merecemos, no solamente porque somos humanos y vivimos en la tierra, sino que también porque somos hijos de Dios y Dios es nuestra victoria. Ahora, algo también muy importante es que cuando nosotros estamos sujetos a la palabra de Dios y como les comentaba, tenemos estos tropiezos, quizás muchas veces caemos y nos es difícil ponernos de pie de nuevo. Cuando nosotros estamos agarrados de la palabra de Dios, todo nos es posible. Nos levantamos de esas caídas, intentamos seguir adelante y no vemos hacia atrás, sino que quizás recordamos lo que nos ha pasado e intentamos mantener eso en nuestra mente para seguir luchando día a día. Es decir, que nosotros aprendemos de nuestros errores y le pedimos a Dios que sea Él quien nos dé esa sabiduría de lo alto para que sepamos distinguir y ya no volver a fallar en lo mismo. Ahora, la palabra de Dios nos dice en Romanos 8:37 lo siguiente: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Acá estamos hablando de una cita bíblica que empieza desde Romanos 28, en la que se nos habla acerca de lo importante que es que nosotros tengamos a Dios en nuestra vida y que sepamos confiar en Él. Pues desde el inicio, para ponerles un poquito de contexto, nos dice Romanos en el capítulo 8, versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quien lo ama, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Acá la palabra nos está diciendo que Dios, al ser nosotros sus hijos, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y de hecho es por eso, por lo que nosotros estamos en la tierra, porque Él quiere que cada uno de nosotros cumpla algo conforme a su voluntad. Y entonces, si Dios nos está diciendo esto, también nos quiere dar a entender
que todas las cosas que se hacen en su nombre son de bien para nosotros. Pues la palabra nos dice que los planes que Dios tiene para nosotros son de bien y no de mal, que son para que nosotros nos gocemos y para que nosotros le demos la gloria a Él. Aparte de eso, en esta palabra nos dice que Dios nos da algo a cada uno de nosotros a partir del momento en el que su Hijo fue entregado en la cruz para morir y darnos a nosotros esa liberación del pecado. Y que cada una de las cosas que nosotros hacemos están justificadas en el Señor. Esto quiere decir que el que yo me levante el día de mañana está escrito en el libro de la vida. Que yo me levante mañana significa que yo tengo una razón por la que estar en la tierra, un motivo por el que Dios está justificando el que yo esté aquí y que todavía no llegue a su gloria. Además de ello, por acá, en el versículo 31 de Romanos 8, se nos habla lo siguiente: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Luego en el 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Aquí nos están hablando acerca de lo importante que es que sepamos distinguir el que la venida de Jesús a la tierra no solamente significó la salvación de nuestros pecados, sino que también ese pacto que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, de que todo lo que nosotros necesitemos, Él lo va a suplir. Todo aquello que quizás a veces nos haga falta, puede que nos haga falta en un momento, pero después lo vamos a tener, porque Dios busca ser generosos con cada uno de nosotros. No quiere que nosotros nos quedemos con poquito, sino que por el contrario, quiere que nosotros tengamos muchas bendiciones. Entonces, esto es importante porque en la misma palabra, en el versículo 36 de Romanos 8, se nos dice: así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Y acá se están refiriendo, por ejemplo, a que en aquel entonces todas las personas que creían en Jesús, que sabían que Él era el Mesías, que sabían todas las grandezas que Él iba a hacer, eran juzgados, eran criticados porque creían en algo que en ese entonces se pensaba que de verdad no era. Entonces, en ese momento, todas las personas como eran, podríamos decir quizás, no llevados directamente a la muerte, sino que eran acusados, eran maltratados, la gente los criticaba, la gente los apedreaba incluso. Entonces ahí están hablando de eso, de por qué las personas que seguían fielmente a Dios, a Jesús, eran entonces maltratadas. Y aquí es donde viene el versículo que leíamos al inicio, que es el 37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ya teniendo ese contexto podemos entender claramente el hecho de que quizás que las cosas no sean fáciles no significan que Dios nos ame, sino que significan que nosotros tenemos que trabajar duro para salir adelante y que nosotros tenemos que mantener nuestra fe siempre puesta en Él, porque Él es el blanco perfecto. Pues además de esto es importante mencionar que realmente nosotros no nos vamos a gloriar en lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, que el que yo logre, por ejemplo, obtener un título universitario, no significa que va a ser para mi gloria propia, sino que esto es algo que yo tengo que reconocer que ha sido Dios quien me ha llevado en el camino, que ha sido Él quien me ha permitido levantarme, a pesar de que quizás muchas veces he fallado y he caído. A que yo tengo que saber reconocer que Él me ha dado la sabiduría para que yo logre llegar a algo grande. Entonces, acá Dios nos dice en la palabra, en Mateo capítulo 22, versículo 21, debemos dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, con el ejemplo que les decía, si yo estoy en la universidad, yo tengo que hacer mi parte, que es estudiar, salir bien en mis evaluaciones e intentar ir aprendiendo un poquito más cada día.
pero también tengo que pedirle a Dios que sea Él quien me dirija, que sea Él quien me dé la sabiduría, el entendimiento, que me permita poner en práctica lo que yo estoy aprendiendo. Y entonces, si las dos cosas van de la mano, todo va a ir bien. Pero la palabra aquí me está diciendo que yo tengo que hacer también mi parte al darle gracias a Dios, porque Él me está permitiendo lograr algo que quizás para mí individualmente sería imposible. Que yo tengo que exaltar su nombre, porque yo estoy haciendo algo no para exaltarme a mí. Que yo tengo que agradecerle porque Él se está tomando el tiempo y Él no me está pidiendo nada a cambio más que el que yo le ame y le agradezca. Y también esto me lleva a pensar en el hecho en que muchas veces nosotros quizás pensamos que solo el tener fe, el creer que Dios va a hacer las cosas es suficiente y realmente no. Como les decía, nosotros tenemos que poner nuestra parte, pues Dios no significa que porque yo confío en Él me va a dar las cosas como por arte de magia, que de un momento a otro las cosas van a aparecer, sino que significa que aún cuando quizás me sea difícil, yo tengo que poner mi parte, tengo que esforzarme y eso es lo que Dios va a reconocer mi trabajo, mi esfuerzo, mi dedicación y a partir de ello me va a dirigir a las bendiciones que tiene preparadas para mí. Pues claro que la fe es importante, claro que orar y pedirle al Señor dirección es importante, pero no es lo único, porque creo que a Dios no le gusta que nosotros le estemos pidiendo por algo y que le pidamos insistentemente, pero que nosotros no busquemos la forma de hacer las cosas, que no busquemos la forma en que las cosas empiecen a tomar un rumbo. Entonces es importante que nosotros siempre tengamos eso en mente, que nos esforcemos y quizás a veces no nos guste y a veces quizás el trabajo que estemos haciendo no sea conveniente, pero tenemos que hacerlo, si no nunca vamos a llegar a nada. Así como trabajamos en las cosas, también Dios nos pide que nosotros sepamos descansar en Él, pues su palabra nos dice dos cosas muy importantes. Y la primera de ellas es que nosotros realmente tenemos que tener paz en nuestro corazón y que no nos debemos afanar por nada. Su palabra en Filipenses 4:6 nos dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Esto significa que quizás, volviendo al ámbito de estudio, yo me estoy esforzando mucho y no duermo bien y no hago ese tiempo para el Señor. Entonces ahí yo me estoy afanando porque quiero salir de algo, pero de tanto que quiero hacer quizás no estoy haciendo suficiente y no le estoy dando la importancia a lo que tiene que ser importante. Por ello, lo que tenemos que hacer es tener ese tiempo con el Señor. Cuando nosotros sintamos que hay mucho sobre nosotros, pedirle a Él que sea quien nos dé esa paz, que sea Él quien nos dé esa calma que nosotros necesitamos para no afanarnos. En su palabra también nos dice que nosotros podemos pedirle descanso y que Él nos lo va a dar. En Mateo capítulo 11, versículo 28, Él nos dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Acá Dios nos está diciendo claramente que si nosotros quizás ya no podemos más con lo que estamos haciendo, quizás tenemos muchas cargas y tanto nuestro trabajo como nuestra vida personal tenemos una saturación, por así decir. Dios nos dice que nosotros no nos tenemos que agobiar y que tenemos que ir a Él y pedirle descanso, pero tampoco tenemos que tomarlo tan literal. Pues en este caso Dios nos está pidiendo que nosotros nos acerquemos a Él, que oremos, que escuchemos su palabra y que así Él nos va a dar ese descanso que nosotros necesitamos. Porque Dios siempre nos da lo que nosotros necesitamos, incluso cuando nosotros quizás tenemos esa duda de será o no será, ¿verdad? Y bueno, tener un triunfo pues es muy importante. Creo que como humanos siempre queremos tener triunfo, quizás nunca queremos fallar, quizás nunca queremos que las cosas que hacemos no den frutos,
sino que por el contrario, ¿verdad? Queremos siempre lo positivo, pero muchas veces esto no va a ser así. Y realmente cuando Dios nos da ese triunfo, cuando Él nos está dando una victoria, nosotros tenemos que saber darle gracias y no solamente pedirle y pedirle y pedirle que Diosito dame esto, por favor ayúdame a salir bien en lo otro, ayúdame a que esto esté súper bien, sino que también nosotros tenemos que ser agradecidos por las bendiciones que Él nos está dando. Y entonces esto significa que nosotros le tenemos que entregar algo a cambio. Sabemos que Él no necesita nada y Él no nos está pidiendo nada, pero nosotros, teniendo un corazón agradecido, podemos darle algo. Podemos darle quizás 1 hora de nuestro día para leer su palabra. Podemos leer un devocional. Quizás podemos ir a la iglesia, aunque sea 1 vez por semana. Quizás podemos ayudar a que otra persona se acerque a Él. Hay muchas formas en las que nosotros podemos dar de cosas a Dios, que si bien no son directamente para Él, nosotros aprendemos, nosotros nos acercamos más a Él y es así como quizás nosotros agradamos a su corazón y Él nos sigue dando esas bendiciones. Y realmente cuando nosotros empezamos a hacer estas pequeñas cosas, vemos cómo Dios extiende más su mano hacia nosotros y nos sigue dando más bendiciones. No se trata, como les decía, de solamente recibir y pedir, sino también de darle un poquito a Él. Para poner un ejemplo de lo que hemos hablado, me gustaría que hablemos de un pasaje que nos habla acerca de una victoria que Dios dio a su pueblo. Y esto está en 2 de Crónicas, capítulo 20. Pues acá nos están hablando acerca de que Moab y Amón, siendo moabitas, declararon una guerra contra Josafat. Josafat era en aquel entonces quien tenía el poder si no me equivoco, en Judea. Y entonces es Judá, perdón. En aquel entonces estaba él siendo el rey de Judá y de Jerusalén. Y entonces, pues Moab y Amón le estaban declarando la guerra porque querían destruir esa tierra. Y nosotros sabemos que Dios tenía un pacto especial con la tierra de Jerusalén. Y entonces esto pues sucede de la siguiente forma. Moab y Amón mandan a un informante a que le diga a Josafat lo que le esperaba. Y esto está en el versículo 2. Y dice, y alguien fue a informarle, del otro lado del mar muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasesón, Tamar, es decir, en Gandi. Esto quiere decir que Josafat, en ese entonces me imagino yo, que al conocer que había personas que llegaban y que era un gran ejército, se preocupó, y la misma palabra nos dice que él estaba afligido y que tenía temor. Entonces Josafat hace algo que es muy sabio y que es de parte de Dios, y esto es que como buen hombre de fe y en su temor, él decide dirigirse al Señor, dirigirse para consultarle qué es lo que él tenía que hacer en aquel momento y ante tal problema. Y además de eso, pues no solamente fue él quien se dirigió al Señor, sino que también el pueblo que estaba ahí. Pues él declaró que todas las personas que habitaran en Judá realizarán un ayuno. Y todo el pueblo tenía fe porque todos realizaron ese ayuno y además de eso se reunieron para poder todos orar e interceder, pidiendo dirección a Dios. Y entonces empezaron a orar y empezaron a utilizar la palabra de Dios para pedir protección contra los moabitas y los amonitas. Y entonces Dios responde a su pueblo, que es algo que realmente es increíble cuando Dios nos da una bendición o una respuesta que hemos estado esperando. Y entonces acá Dios responde por medio de Jaasiel en el versículo 15 y dice, y dijo Jaasiel, escuchen, habitantes de Judá y Jerusalén, y escucha también su majestad. Así dice el Señor,
No tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Miren qué poderosa es la palabra, y eso creo yo que es lo que Dios nos dice cuando estamos ante un conflicto, que no tenemos que tener miedo, tampoco nos tenemos que acobardar, sino que tenemos que darle el tiempo y el espacio a Él para que sea Él quien batalle por nosotros. Y entonces el pueblo pues creyó esta palabra, la tomó en serio, y además de esto Dios les indicó que a la mañana siguiente tenían que ir a un arroyo que era en el desierto de Jeruel, en donde se iban a encontrar con las personas que estaban por atacarlos. Y las indicaciones eran tan exactas porque en el versículo 17 dice la palabra: pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos, para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Y en el versículo 18 dice: Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Amén. Aquí la palabra es bastante, podríamos decir, fuerte, porque está dando una indicación muy directa acerca de lo que ese pueblo tenía que hacer. Y acá el pueblo podía decir: no, mira, yo creo que no es verdad, así que mejor busquemos para dónde irnos y escondámonos. Pero ellos no hicieron eso porque eran personas de fe. Y entonces lo que hicieron fue que se dirigieron a aquel lugar e iban confiados, incluso iban alabando y exaltando el nombre del Señor, porque creían en que lo que Dios les estaba diciendo era real. Así que el pueblo hizo tal cual Dios les mandó. Iban con cánticos, y todavía en su momento Josafat les dijo que tuvieran tranquilidad y paz, que Dios les iba a ayudar porque era lo que él ya les había dicho. Y así hicieron, llegaron al lugar y ellos esperaban quizás encontrarse con ese montón de gente, ¿verdad? Ya preparados con armas para quizás matarlos a todos, después ir a su tierra y destruirla. Pero no fue así. Lo que sucedió fue que cuando ya ellos llegaron, empezaron a ver que todo aquello estaba lleno de cadáveres, porque todas las personas que iban a atacarlos habían muerto, porque el Señor había hecho que eso sucediera. Y entonces fue así como ellos se dieron cuenta de que el Señor estaba con ellos, que Él les había ayudado en su batalla. Y ahora ustedes me podrán estar diciendo, o podrán estar pensando, ¿por qué entonces el Señor hizo eso si ellos no tuvieron que hacer nada? Y la verdad es que ellos sí tuvieron que hacer algunas cosas. La primera es que ellos tuvieron que tener fe en el Señor y en su palabra. La segunda es que ellos tenían que tener valentía para dirigirse al lugar en el que Dios, les dijo que tenían que estar. Y lo tercero es que ellos tenían también que exaltar el nombre de Dios, que es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros haga. Así que al final el versículo 24 dice, justo lo que les decía, pues que cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en la tierra, y ninguno había escapado con vida. Finalmente, la porción bíblica nos comenta que todas las personas que iban, pues recogieron todo lo que ellos pudieron, tesoros, quizás cosas de gran valor material, y esa fue como una pequeña recompensa adicional. Ya después ellos regresaron a su pueblo en Judá y en Jerusalén, y pues se llenaron de gozo porque Dios les había dado esa victoria. Entonces acá estamos viendo que Dios deja una gran enseñanza y que Él solo nos pide 4 cosas cuando nosotros queremos tener un triunfo o una victoria. Lo primero es que pidamos su dirección. Cualquier cosa que nosotros queramos hacer, nosotros pongamos eso en las manos del Señor. Si queremos tener un emprendimiento, si nosotros queremos mejorar en nuestros estudios, si queremos mejorar en nuestro trabajo, solo pongamos las cosas en las manos de Dios
y pidámosle que nos dé Él la dirección. Lo segundo es que nosotros le pidamos a Él que sea quien pelee nuestras batallas, que Él nos ayude a tener esa victoria. Lo tercero es que nosotros nos esforcemos y que hagamos nuestra parte, que nosotros también intentemos, pues así como el pueblo, ir a ese lugar a donde Dios nos está guiando, que no tengamos temor, que no nos preocupemos por lo que va a pasar en el camino, porque si nosotros de verdad estamos confiando en el Señor, nos va a dar esa victoria. Y lo cuarto es que nosotros tengamos ese temor a Dios, que nosotros tengamos ese temor no de, ay, qué miedo Dios, sino que tengamos ese temor a de verdad cumplir su palabra, a cumplir lo que Él nos está mandando a que nosotros hagamos, y que no lo tomemos a la ligera, o que no digamos, bueno, quizás esto realmente no va a pasar, sino que por el contrario, que digamos, bueno, Dios me ha dado esta promesa y esto se va a cumplir, tengo que hacer lo que Él me está mandando. Y así pues nosotros vamos a obtener cualquier victoria que nosotros queramos obtener, siempre y cuando sea la voluntad de Dios y sea en los planes de Dios y en su tiempo. Eso sería pues la enseñanza del día de hoy, bueno, de la noche de hoy. Espero realmente que Dios haya hablado a la vida de cada uno de ustedes, que ustedes también tengan ese discernimiento de parte del Señor para saber qué es lo correcto, cuáles son las direcciones que ustedes de verdad tienen que tomar, y sobre todo pues no olviden que es importante que tengamos nuestra fe puesta en el Señor. Antes de que iniciemos nuestra oración final, me gustaría que leamos el Salmo 18, versículo 35. Y dice: Tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar. Sin duda alguna esta palabra es bastante linda al decirnos que Dios nos hace prosperar. Dios nos hace cambiar, ser personas de bien y mejorar todos aquellos aspectos de nuestra vida que quizás no nos gustan. Así que pidámosle a Él que sea quien en todo momento nos dirija. Ahora sí cerramos nuestros ojos. No sé si han escrito peticiones. Creo que no. Entonces, pues igual, si ustedes quieren que oremos por algo en específico, pónganlo en los comentarios y vamos a estar orando como ministerio. Ustedes no se preocupen. Así que ahora cerramos nuestros ojos y decimos: Amado Padre Celestial, queremos darte infinitamente las gracias, Señor, porque tú nos has hablado en esta noche, Señor. Un momento de mucha bendición ha sido para nuestra vida, Señor, y sabemos ahora que tú nos vas a dar victoria, Señor, que tú nos vas a hacer prosperar, Señor, que tú no nos vas a hacer esperar, Señor, por aquellas bendiciones que ya nos vas a dar. Asimismo, Señor, te pedimos a esta hora que seas tú quien ponga esos triunfos en nuestras manos, Señor. Sé tú quien nos permita glorificarte a través de nuestras vidas. Permítenos llegar a ver todo aquello, Señor, hecho realidad por medio de tu amor y tu fortaleza, Señor. Te pedimos que bendigas a cada una de las personas que estamos aquí conectadas, Padre. Te pido que seas tú, Señor, quien dé abundantes bendiciones a cada persona. Que seas tú quien dé salud, Señor, a quienes la necesitan en este momento, Padre. No sé, Señor, si alguna de las personas que está escuchando en este momento tiene alguna enfermedad, Señor, pero yo te pido que seas tú quien dé esa sanidad, Señor, desde la cabeza hasta los deditos de los pies, Señor. Sé tú quien bendiga a esas personas, Señor. Sé tú quien renueve sus cuerpos, Señor, y les haga sentirse mejor día tras día, Padre. Asimismo te pido que seas tú quien dé sabiduría a cada una de estas personas, Señor. Que seas tú quien nos permita distinguir lo que es bueno y lo que no lo es, Señor. Permítenos conocer tu voz, Señor, a través de cada una de las cosas que nosotros hagamos, y pon en nosotros paz. Que cuando nos vayamos a dormir, Señor, seas tú quien nos dé ese descanso para mañana tener un excelente día. En tu santo y bendito nombre, Señor, hemos orado. Amén y amén. Bueno, pues, amados hermanas, que Dios les bendiga a cada una de ustedes. Quiero darles gracias por haberse conectado a esta hora. Quizás es un poquito diferente estar en este horario, pero esperamos que sea de mucha bendición para ustedes y que este horario les convenga un poco más para poder estar con nosotros. Así que eso sería todo.
Les mando un fuerte abrazo, que Dios les bendiga y nos vemos a la próxima.